Ya un poco estuvimos conversando extraoficialmente con algunos compañeros, es lo siguiente. Es una ponencia extremadamente larga lo que nos ocupó con Patricia, y la idea nuestra es, bueno, sin perjuicio, Patricia, esto lo estoy entendiendo ahora, pero forma parte de lo que estamos en el descanso, de hacerle llegar, no obstante, el soporte material del texto de lo que manejamos. Porque a ustedes quizás les sirva también, porque, como dijimos, fue sumamente, es una exposición, harto extensa, compleja en su contenido, que nosotros fuimos de alguna manera, amenizándola para que no fuera tan densa. De hecho, en mi parte particularmente, hablo de leyes específicamente, y puede ser tedioso, puede ser cansador estar hablando de artículos, de legislaciones, demás. Por ello preferí hacerlo de esta forma y complementar con el material que ustedes necesiten. Queda a disposición de ustedes el respaldo en informático, lo que fuere, para que ustedes lo tengan, ¿sí? De más está decir, como se lo dije a algunos compañeros, que el planteo se fue dando sobre la marcha, se fue modificando, era mucho más complejo, mucho más extenso. Estamos, yo agradezco infinitamente la presencia de todos ustedes y la dedicación que le han puesto y la permanencia, sabiendo que estamos en la hora que estamos. Mucha gente está viniendo inclusive de actividades conexas que tenían que ver con el Instituto del Niño y Adolescente en el Ministerio de Deporte. Por ende, somos sabedores de todas esas situaciones. Para terminar, en lo que a mí respecta, me queda simplemente un breve desarrollo del capítulo 9 de la ley 1793, que habla de la minoría infractora, y también, como es un proceso, como voy a hablar específicamente de un proceso, y para no cansarlos, vamos a hacer una recorrida muy rápida a través del PowerPoint, y de hecho les dejo también a disposición el respaldo que ustedes necesiten. Como habíamos dicho hoy, y retomando aquel concepto que yo manejaba del Código de Niñez y Adolescencia, que pretendió dar una regulación lo más ajustada posible a la situación de la adolescencia, minoridad mal llamada, infractora, en su artículo 9 se refiere a ello y habla del régimen legal aplicable a adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Y habla justamente de los daños, de los perjuicios que con su accionar provocan a terceros, ¿verdad? Y no obstante eso, nosotros, y en lo personal, quisimos dar una impronta diferente. Quisimos analizar este artículo, pero más que nada desde el punto de vista de las garantías necesarias con este adolescente. Porque muchas veces tendemos a estigmatizar, a plantear del menor infractor, a hablar del adolescente infractor y de que las medidas punitivas tienen que agudizarse y que tiene que ser institucionalizado, cuando todos sabemos que la institucionalización es la última ratio. La institucionalización es la última medida que esto tiene que tener en su elenco de posibilidades o de medidas adoptadas, ¿verdad? Hay otras medidas que vamos a ver que son prioritarias o que son las esperables y no la internación. Por eso quisimos hablar de este artículo, de este capítulo, pero desde el punto de vista de las debidas garantías que tiene que tener el adolescente que se ve de cara a un proceso específico por infracción a la ley. Como dijimos, el régimen legal para el Código de la Niñez y Adolescencia se considera se considera adolescente, a quien haya cumplido 13 y aún no haya cumplido 18. Además está decir que por debajo de 13 estamos hablando de niños como tal inimputables, y por encima de los 18 es un adulto plenamente imputable. Por ende, este código va a atender a la adolescencia infractora, y está específicamente dedicado a ese grupo etario de 13 a 18. ¿Sí? Con relación a los niños, que a quienes no han cumplido los 13, lo estoy diciendo, no existe un proceso previsto porque son niños. Para mayores, obviamente que existe todo el procedimiento penal previsto en nuestro Código Penal. Y el artículo 70 habla de lo que se entiende por adolescente infractor y dice que se denomina adolescente infractor a quien sea declarado responsable por sentencia ejecutoriada, es decir, que tiene que haber una instancia judicial culminando por una sentencia dictada por un juez competente en calidad de autor
coautor o cómplice de acciones o omisiones descritas como infracciones a la ley penal. Utiliza una terminología muy particular y muy afín con lo que es la normativa para los adultos, autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal. Acá, el artículo 72 del CNA habla de las infracciones haciendo un distingo entre graves y gravísimas. Eso es importante también tenerlo presente. Son infracciones gravísimas a la ley penal. El homicidio, ¿verdad? Las lesiones gravísimas, la violación, la rapiña, la privación de libertad agravada, el secuestro, la extorsión, el tráfico de estupefacientes. Cualquier otra acción o omisión que el Código Penal o las leyes especiales castiguen por una pena cuyo límite sea igual o superior a 6 años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a 12 años de penitenciaría. La tentativa de las infracciones señaladas en los numerales 1, 5 y 6 en la complicidad de las mismas infracciones. Es decir, frente a este elenco, que también en este caso es taxativo, es decir, si nos encontramos frente a estas situaciones, estamos frente a penas gravísimas, ¿verdad? Y también se van a penar la tentativa en los numerales 1, 5 y 6, o sea, en el homicidio, en la privación de libertad o en el secuestro. Es decir, que no es necesaria la consumación del acto, sino que la tentativa también es plausible de ser una lesión gravísima. El régimen procesal, en cuanto al proceso judicial en sí mismo. Obviamente que digo, por un tema de reserva, todo lo que no enumeramos en el capítulo anterior como lesión gravísima se entiende que es grave, ¿verdad? En cuanto al proceso judicial, podemos concentrarlo en el siguiente esquema. Vamos a ver actuaciones previas al proceso, ahora lo vamos a ver, la audiencia preliminar, las medidas probatorias, la resolución de la audiencia preliminar y medidas cautelares, las medidas cautelares, el informe técnico, el informe del centro de internación, la formulación de demanda o sobreseimiento, el allanamiento, la audiencia final, el plazo para dictar sentencia, el contenido de la sentencia, la coparticipación de mayores y el régimen impugnativo. Si bien acá está concentradísimo, ¿verdad?, todas las instancias que forman parte del proceso previsto para menores infractores, que está mal dicho, pero bueno, sigo pensando así. No obstante eso, también la idea fue concentrar el proceso previsto para los adolescentes infractores para brindarles mayores garantías, justamente para evitar la revictimización y para evitar justamente que el adolescente esté el menor tiempo posible en instituciones policiales o en dependencias de INAPO. Con ese espíritu se hizo este procedimiento, que sea un proceso sumario muy acotado en el tiempo, porque ahora vamos a ver los plazos que dispone el juez para el dictado de estas medidas, con esa óptica, con la óptica de que el niño o el adolescente, permanezca el menor tiempo posible en detenido o demorado o en dependencias de INAPO cuando el juez lo disponga. Sí. Bueno, medidas a adoptarse por parte del juez. Acá estamos dentro de las medidas frente a un adolescente que cometió una infracción y que ya estamos dentro del ámbito judicial específicamente. Medidas socioeducativas no privativas de libertad. El artículo 80 habla de medidas sustitutivas. Podrán aplicarse, entre otras, las siguientes medidas no privativas de libertad. Volvemos a lo mismo. Esto siempre como prioritario, es decir, que el juez siempre va a inclinarse por las medidas sustitutivas no privativas de libertad antes que las que sean privativas de libertad, en atención a este principio rector de que la internación es la última medida a ser adoptada por el juez, porque la internación sabemos que es la medida más severa y la que menos queremos, ¿verdad? Una de las medidas que puede adoptar el juez frente a una situación concreta que se le presente en un infractor a la ley es una advertencia, simplemente, una medida muy leve que puede aplicar el juez. Una advertencia formulada por el juez en presencia del defensor del menor, acá hablando justamente de las garantías, es decir, que el menor, el adolescente, tiene que estar en todas las etapas del proceso asistido de su defensor, es importantísimo, so pena de nulidad, es decir, que el proceso, si en alguna de las etapas no aparece la defensa del adolescente, ese proceso puede ser
tachado de nulidad, ¿verdad? Formulada por el juez en presencia del defensor y de los padres o responsables sobre los perjuicios causados y las consecuencias de no enmendar su conducta. Es decir, una especie de amonestación, un llamado de atención, como le decimos, muchas veces. Frente a situaciones, frente a adolescentes que son primarios, por utilizar un lenguaje conocido, ¿verdad? Y con situaciones que no son demasiado severas. ¿Sí? Una segunda medida que puede aplicar el juez, de acuerdo al artículo 80, es la amonestación formulada por el juez en presencia del defensor, de los padres o responsables, intimándolo a no reiterar la infracción. Es decir, que estamos como que estamos increyendo en el rigor de lo que el juez está disponiendo. Acá estamos hablando de una amonestación, ya es un llamado de atención con otra connotación, con la prohibición de que vuelva a reiterar esa conducta que fue lesiva en el derecho de terceros. Sí, orientación y apoyo mediante la incorporación a un programa socioeducativo a cargo del Instituto Nacional del Menor, gran tema, o de instituciones públicas o privadas por un periodo máximo de un año. Es decir, que el juez también puede disponer, y es importantísimo esto que lo haga. Yo soy férreo defensor de las derivaciones que tiene que hacer el Poder Judicial, porque evidentemente que el Poder Judicial no puede estar frente a una situación, advertir, amonestar o adoptar alguna de las otras medidas y no derivar la situación para que algún equipo, ya sea de MINAU o de otra institución, pueda de alguna manera trabajar con ese adolescente y con la familia. Digo, para mí es sumamente, no solamente porque formé parte de un equipo que trabajó, muy de la mano con el Poder Judicial en este tipo de situaciones, y pude ver la importancia y la significación de ese trabajo, sino que lo que implica también para la familia tener el apoyo de un equipo técnico, porque muchas veces son situaciones muy importantes para la propia familia. ¿Sí? Otra posibilidad es la observancia de reglas de conducta, como prohibición de asistir a determinados lugares, espectáculos por un periodo que no sea de 6 meses. Vieron que siempre aparecen los plazos, ¿no? Por un periodo máximo de un año, esta medida no puede exceder de 6 meses. La prestación de servicios a la comunidad hasta un máximo de 2 meses, es decir, que el adolescente puede terminar de alguna manera también prestando servicios comunitarios como una forma de resarcir el daño que produjo por sancionar. La obligación de reparar el daño por satisfacción de la víctima, esto es como muy subjetivo también, porque hasta dónde la víctima puede verse satisfecha con la tarea que pueda darle el adolescente infractor. Esta medida de alguna manera ha sido muy controvertida y ha sido de muy difícil aplicación también, porque está manejando la discrecionalidad del criterio del agredido si se siente de alguna manera satisfecho con la actividad que pueda llegar a hacer el adolescente a su favor para reparar el daño. Es muy subjetivo, ¿verdad? El perdón del ofendido para quienes ¿verdad? Y es todo un tema. Y la prohibición de conducir vehículos motorizados hasta por 2 años, por ejemplo, en caso de que haya habido un accidente o lo que fuere, la libertad asistida y la libertad vigilada. El artículo 8 habla de las medidas privativas de libertad. Ya estamos terminando. Las medidas privativas de libertad, como dijimos, última ratio. Las medidas privativas de libertad son la internación en establecimientos separados completamente de los establecimientos carcelarios destinados a adultos. Eso es un gran tema también. Hay que separar tangencialmente lo que son los adolescentes, obviamente lo que son los adultos, tratamiento diferencial por completo y, por favor, en lugares físicos bien diferenciados. Y la internación en iguales establecimientos con posibilidad de gozar de semi-libertad. También con ese margen de flexibilidad a que el sistema judicial apuesta a que de alguna forma la privación de libertad, dado lo impactante y lo riguroso que puede llegar a ser para un adolescente, con un margen de flexibilidad de cierta semi-libertad como hogares transitorios, con entradas y salidas periódicas. Lo cual también es un riesgo que asume el juez cuando otorga una medida de estas características. Cuando, de acuerdo al perfil del adolescente, puede permitir esa flexibilidad en cuanto a que el chico salga o no salga. Ahí tiene que sopesar la peligrosidad del adolescente, si estamos ante un adolescente que infringe la ley por primera vez o si es reincidente y qué tipo de delito cometió. Porque no es lo mismo el que de alguna manera arrebata, no se me ocurre, un delito
chico menor hace un arrebato de aquel que hace una rapiña a mano armada, por ejemplo. Entonces digo, hay que ser cautelosos con eso. Y ahí terminó, increíblemente, pero terminó porque lo corté yo acá, en este momento se me duerma, porque es la única forma de que este proceso, que puede llegar a ser tedioso, resumirlo en estos pocos artículos. Una pregunta puntual. Sí, la que sea. ¿Hay alguna posibilidad legal que el juez disponga una medida socioeducativa, cualquiera que sea el ejemplo, la más leve, pongamos leve, sin que se inicie el proceso infraccionario? No, jamás. No, justamente, porque las medidas socioeducativas forman parte del elenco de medidas que tiene el juez para dictar, frente a la comisión o la infracción a la ley penal. Esa medida, tú mismo lo has dicho, la medida implica que ha habido una infracción previa. Dentro del proceso penal puede disponer este elenco que vimos. Fuera de ello, esa medida sería abusiva, en tanto no hay un procedimiento en calma. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Nicolás? Bueno, ¿sí? Sí, necesitamos abogados. Bueno, a las órdenes, a las órdenes. Bueno, ahora sí, concluyo. Sigue la psicóloga ya. Bueno.